Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Continuamos con el curso de Python. Estamos ya por la sesión 5 y hoy vamos a hablar de funciones. En un primer punto trataremos de las funciones definidas por el usuario, que son aquellas que codificamos como programadores, que no son nativas, que no vienen incluidas en el intérprete de Python. Después hablaremos de lo que es el paso de parámetros en la llamada a una función, que como ya sabemos puede ser o bien por valor o bien por referencia. Después hablaremos de un tipo específico de funciones, que son las funciones lambda, para concluir la sesión hablando del concepto de recursividad. Bien, estamos en el ejercicio 5.01 y vamos a comenzar hablando de las funciones predefinidas por el usuario, es decir, por nosotros los programadores. Desde que empezó el curso hemos estado utilizando funciones nativas que venían incluidas en Python, como por ejemplo la función len, la función bin, la función list, la función print, ¿de acuerdo? Entonces, todo lenguaje de programación, además de incluir sus funciones nativas, nos debe de permitir a los programadores crear nuestras propias funciones. Como vimos en Python, la sintaxis para definir una función consistiría en utilizar la palabra reservada def seguida del nombre que queramos poner a nuestra función, entre paréntesis los parámetros que queramos pasarle, después el cuerpo de instrucciones de la función y finalmente, si es una función que devuelve un valor, pues con la palabra reservada return devolveríamos ese valor o expresión que queramos. Y recordar que tanto los parámetros de entrada a una función como los parámetros de salida son opcionales, es decir, hay funciones que no reciben nada, otras funciones que no devuelven nada e incluso tenemos funciones que ni reciben parámetros de entrada ni tampoco devuelven nada. Con lo visto hasta ahora podemos decir que Python y en general cualquier lenguaje de programación moderno sigue tres principios básicos. Es un lenguaje estructurado, es decir, el flujo de ejecución del código lo manejamos a nuestra propia voluntad utilizando las estructuras de control que hemos visto, pues estructuras de control selectivo como el if-else, estructuras de control repetitivo como el bucle for o el bucle while. Es un lenguaje modular, es decir, persigue el concepto de divide y vencerás. Cuando nosotros queremos resolver un problema, lo que hacemos es codificar un algoritmo. Un algoritmo vendría a ser algo así como una receta de cocina, es decir, un conjunto de pasos muy conciso, muy claro y que se tiene que aplicar de forma secuencial si queremos resolver un problema. Pues bien, si un problema es largo y complejo, lo que debemos hacer es subdividirlo en problemas más pequeños de tal manera que podamos codificar funciones o módulos que nos den soluciones específicas a cada uno de esos problemas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Pues que el código se hace mucho más legible. En caso de que se produzcan errores siempre es mucho más fácil encontrarlos porque iríamos concretamente a la función que hace esa tarea específica y luego pues también se mejoraría la reusabilidad del código. Y el último principio sería precisamente ese, el lenguaje reusable, es decir, la reusabilidad del código. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando nosotros preveemos que un código puede ser repetitivo, puede repetirse varias veces dentro del programa e incluso si es un código que luego podamos utilizar, podamos reusar cuando codifiquemos otros proyectos, lo lógico sería almacenar ese código en una función e incluso tener un repositorio de funciones programadas por nosotros, es decir, tener un módulo, que por cierto ya lo veremos, tenemos un tema dedicado exclusivamente a la creación de módulos. Y continuando con el primer ejemplo de uso, vemos la definición de una función a la que hemos llamado saludo grupal y es una función que no recibe ningún parámetro de entrada ni tampoco devuelve nada, simplemente su cuerpo consta de una única instrucción que lo que hace sería mostrar el mensaje hola a todos. ¿Cómo podríamos comprobar si llamamos a dicha función? En el siguiente ejemplo vemos la definición de una función a la que hemos llamado saludo personal y esta función sí que recibiría un parámetro de entrada que hemos llamado nombre y lo que haría sería mostrar el mensaje hola seguido del contenido de dicha variable, como podríamos comprobar en la llamada a la función pasándole la cadena Marcos. Bien, os sigo recordando que como veis aquí, cuando defináis una función y siguiendo las normas de estilo PEP, dejéis dos espacios en blanco, ¿de acuerdo? Para que no nos salten dichos warnings. Bien, cuando llamamos a una función podemos pasarle los parámetros de entrada de tres maneras: por posición, por nombre y por defecto. Cuando asignamos los valores por posición tenemos que tener en cuenta que los parámetros posicionales deben ser siempre fijos, ¿de acuerdo? Debe haber siempre un número fijo, porque si no, al llamar a la función daría un error. Sin embargo, cuando pasamos los parámetros por nombre tenemos que utilizar la sintaxis nombre del argumento
el parámetro igual y el valor que queremos asignarle. El número de parámetros nominales también debe de ser fijo y el paso de parámetros por defecto debería de utilizarse cuando queremos programar una función que recibe parámetros opcionales, es decir, que puede que reciba el parámetro o puede que no. En el caso de que un parámetro opcional no sea recibido, entonces la función le asignaría un valor de entrada, un valor que usaría por default, por defecto. Bien, en el siguiente ejemplo podemos ver el paso de argumentos por posición y por nombre. Definimos una función a la que llamamos resta y esta función recibe dos parámetros a y b, y lo que va a hacer esta función es devolver el resultado de la expresión aritmética a menos b. En la siguiente instrucción llamamos a la función print a la que le pasamos la llamada a la función resta con los valores 5 y 3 y como podemos ver el resultado sería el valor entero 2. Sin embargo, mirar esta instrucción, si la descomento, ya directamente se me produce un error. ¿Por qué? Porque estoy llamando a la función resta y le estoy pasando un único parámetro, cuando hemos dicho que realmente esto sería un paso de argumentos por posición. Entonces realmente nuestra función está esperando dos argumentos. Como yo le paso uno, me daría un error. Si intento ejecutar, ¿veis? Aquí lo tenemos. Me está diciendo que el tipo de error sería que resta tiene un argumento posicional que sería la variable b que no la está recibiendo. En la siguiente instrucción queremos ver el resultado de la función resta, pero aquí podéis ver que los parámetros se los estamos pasando por nombre. ¿Veis? Primeramente le pasamos la variable b y después la variable a con sus respectivos valores. Por supuesto que descomentar la siguiente instrucción también provocaría un error. Como veis, trato de mostrar el resultado de la función resta, le paso parámetros por nombre, pero solamente le paso un parámetro, ¿de acuerdo? No le estoy pasando el parámetro a, con lo cual si intento ejecutar, ¿veis? Ahora me dirá que tengo un error en la línea 67 y como veis el tipo de error me dice que el argumento a no lo encuentra, es decir, falta el argumento a en la llamada a la función resta. En el siguiente ejemplo podemos ver cómo se trabajaría con argumentos opcionales. Definimos una función a la que llamamos suma y esta función recibe tres parámetros, mejor dicho, puede recibir tres parámetros. El primero sería el parámetro a, que es un parámetro fijo, sin embargo los otros dos, mirad lo que tienen de especial, y es que el parámetro b y el parámetro c vemos que le estamos asignando unos valores, ¿de acuerdo? El 5 y el 0. Pues bien, esos valores de entrada indican que son parámetros opcionales. ¿Por qué? Porque en caso de que cuando llamemos a la función suma no le pasemos ni el parámetro b ni el parámetro c, la función suma va a tomar dichos valores por defecto. Bien, y ahora llamamos varias veces a la función suma. Como veis, en la primera instrucción, si la descomento, daría un error, ¿vale? Porque la función suma hemos dicho que tiene tres parámetros, uno fijo y dos opcionales. Entonces, si llamamos a la función suma y no le pasamos ningún parámetro, si ejecutamos podéis ver lo que ocurre. Se me genera el mismo error, me dice que en la línea 76, ¿de acuerdo? Hay un error. ¿Por qué? Porque hay un parámetro que es un parámetro posicional requerido, ¿de acuerdo? El parámetro a, y no lo está encontrando, entonces nos genera un error. Bien, lo volvemos a dejar como estaba, ejecutamos nuevamente y ahora vemos la salida que se produce. Estamos aquí y hemos llamado a la función suma, ¿de acuerdo? Y le hemos pasado el valor entero 6, con lo cual, ¿qué ha ocurrido? Pues que en la llamada el parámetro a ha recibido el valor entero 6, los otros dos parámetros, como no los hemos definido, han recibido los valores por defecto, es decir, la b5 y la c0, y ¿qué es lo que se ha devuelto? Pues el resultado de esta expresión aritmética, es decir, 6 más 5 más 0, que sería 11. En la siguiente llamada a la función suma le pasamos los parámetros enteros 6 y 1, con lo cual el valor que recibe a va a ser el 6, el valor que recibe b va a ser el 1 y como c no recibe ningún valor, toma el valor por defecto que sería 0, así que 6 más 1 sería 7. En la siguiente llamada a la función suma sí que le pasamos los tres argumentos, a recibiría el valor 6, b recibiría el valor 1 y c recibiría el valor 2, y cuando devolviera el resultado de esta expresión aritmética sería un 9. Y en la última llamada a la función b estamos viendo una combinación de lo que serían parámetros por posición, parámetros opcionales y parámetros por nombre. El primer valor que pasamos, el valor entero 6, se almacenaría en a, después al no pasar ningún parámetro, b recibiría o utilizaría su valor por default,
y como segundo parámetro de la llamada estamos utilizando un parámetro, estamos pasando un parámetro por nombre, que sería el parámetro c al que asignaríamos el valor 20, con lo cual c no utilizaría su valor por defecto, sino que recibiría, como digo, ese entero 20. Así que el resultado que devolvería la función suma sería 31. Como podéis ver, esto tiene que ser así porque al no pasarle valor al parámetro opcional b, yo necesito indicar de alguna manera que el segundo parámetro que estoy incluyendo en la llamada quiero que sea el valor del parámetro opcional c. Si hubiera hecho esto, si en lugar de hacer c igual a 20 simplemente dejo esto y vuelvo a ejecutar, como veis aquí la salida ya no es 31, es 26. ¿Por qué? Pues porque en la llamada a la función le estoy pasando dos parámetros. El primer valor entero sería el que recibe a. Este segundo valor, este segundo parámetro, se estaría pasando por posición, es decir, que sería el que recibiría el argumento opcional b, y al no pasarle ninguno más, entonces c sí que utilizaría su valor por default. Así que en el retorno de la función 6 más 20 sería 26.